Gloria al Señor. Queremos compartir a vuelo de pájaro, como siempre, gloria al Señor, la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a hablar de algo tan relevante, de algo tan cotidiano, de algo tan conocido. Gloria al Señor, del pecado. Del pecado. Gloria al nombre del Señor. La Biblia habla abundantemente acerca del pecado. Y dice claramente que nosotros, como cristianos, debemos vivir una vida victoriosa en nuestra lucha contra el pecado. Y esta lucha no es a duras penas. Seremos más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Seremos más que vencedores. Y Dios siempre nos llevará de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Sin embargo, aunque deseamos vivir una vida agradable a Dios, puede ser bastante difícil y aterrador enfrentarse a las reacciones que vienen de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, acontecimientos y situaciones diarias. Pienso, digo y hago cosas que no son según la voluntad de Dios. Hermano, el pecado ha tomado una pancarta pública extraordinaria. El pecado ha penetrado en la iglesia. El pecado no respeta a nadie. El pecado está en cada esquina. El pecado está siendo ahora una moda. El pecado se ha modernizado. El pecado se ha vuelto, alabado sea el Señor, un exhibirismo. Usted lo puede ver fácilmente. El pecado está representado como una moda, está representado como un estilo de vida. Se ha naturalizado de una manera que la persona no siente rechazo por el pecado. Y el pecado se ha colado, se ha filtrado dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y eso tiene una causa, pero también tiene una consecuencia. Bendito sea el Señor. ¿Cómo recibir victoria sobre el pecado? Ese es el título en esta mañana. ¿Cómo recibir victoria sobre el pecado? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo lo describió muy bien en Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Puede parecer que este pecado que mora en mi carne simplemente es demasiado fuerte para resistirlo. Entonces, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencerlo? Si partimos, alabado sea el Señor, de lo que Pablo está hablándole a los romanos, bendito sea el Señor, de las características del pecado, alabado sea el Señor. El mismo Pablo está diciendo, alabado sea, que el pecado está en nosotros. Y que el pecado es lo que quiero hacer. Gloria al Señor. No quiero hacer a la otra cosa que el pecado. Alabado sea el Señor. No hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero. Eso hago. Gloria al Señor. Entonces, alabado sea el Señor, hay que buscar
Entonces la forma bíblica, porque no hay un descubrimiento al lado químico ni un descubrimiento espiritual. El descubrimiento está en la Biblia, en la palabra del Señor, y en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros con respecto al pecado. Gloria al nombre del Señor. Todo el mundo sabe que el pecado invalida la salvación. Todo el mundo sabe que la práctica del pecado, alabado sea el Señor, nos invalida para la salvación. Por lo tanto, alabado sea el nombre del Señor, todo lo que tiene que hacer el diablo, todo lo que está haciendo el diablo, todo lo que va a hacer el diablo es promocionar al pecado. Es respaldar la práctica del pecado, es promover el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado, alabado sea el nombre del Señor, está promoviéndose de una forma alarmante, alabado sea el Señor, en la vida de este mundo. En lo cotidiano de este mundo está el pecado. Si usted lee el periódico, ahí está el pecado. Si ve la televisión, está el pecado. Alabado sea el Señor. Si abre internet, está el pecado. Donde quiera está el pecado, porque el diablo, alabado sea el Señor, se ha encargado, alabado sea el Señor, de hacer del pecado una oferta. Alabado sea el Señor. Llegar a todos los rincones, a llegar a toda la forma, métodos, alabado sea el Señor, de que el pecado esté dentro, asequible a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es terrible, bendito sea el Señor. Y el mundo está practicando el pecado de una manera constante. Ya, alabado sea el Señor, hay alabado sea el Señor, de pecar de diferentes maneras, laborales, remuneradas económicamente, alabado sea el Señor, de todo tipo. El pecado está en todas partes, alabado sea el Señor. Y la iglesia tiene que seguir viendo el pecado como lo veía al principio. La iglesia tiene que seguir viendo el pecado, alabado sea el Señor, como lo plantea Génesis. La iglesia tiene que seguir viendo el pecado, alabado sea el Señor, como una desobediencia a Dios. La iglesia tiene que seguir viendo el pecado como algo que lo separa de Dios. La iglesia tiene que seguir viendo el pecado. ¿Sabe que hay gente que están en pecado? Yo oigo a gente que están en pecado, alabado sea el Señor, que están orando, a las que están ayunando. Yo oigo gente que están en pecado, alabado sea el Señor, y que diezman y que ofrendan para la iglesia. Yo oigo a gente y me parece que esa gente se cree, alabado, que el pecado que están practicando, alabado sea el Señor, no le hace ningún daño, no se le interpone entre ellos y la salvación. Mira, amada iglesia que me está escuchando en esta mañana, si tú has entendido que algún tipo de pecado no interviene en tu relación con Dios, en tu salvación, tú eres una iglesia totalmente equivocada. Tú eres un cristiano totalmente equivocado. Tú eres un cristiano que te va a quedar aquí y que tú no te vas con Dios. La gente que esté practicando el pecado, cualquiera que sea, no importa cuál sea tu rango, tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un líder, tú puedes ser quien te dé la gana de ser. Lo que tú no vas a hacer, lo que te da la gana, practicando el pecado y creyendo a lo que Dios va a hacer una acepción contigo. Tú estás totalmente equivocado. El pecado tiene que seguir siendo para la iglesia de hoy en día lo que fue el pecado en el Génesis, lo que fue el pecado en la iglesia primitiva, lo que es el pecado en la Biblia. Tiene que seguir siendo el mismo pecado. Recuerden que nosotros, por ser una generación que está viviendo los últimos tiempos proféticamente hablando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, es una generación que le ha tocado, alabado sea el Señor, compartir la relatividad del pecado. Es una generación que le ha tocado compartir la relatividad del pecado. Gloria al Señor. Y cuando tú como cristiano, no importa que tú lo conozcas, no importa que tú lo sepas, cuando tú haces que el pecado sea relativo, que tú lo veas de la forma que lo ves y los que te están a tu alrededor, recuerda que la salvación es individual. Gloria al Señor. En cualquier momento tú comienzas a verlo de igual manera. En cualquier momento tú comienzas después que tú veas la relatividad del pecado, después que tú minimices el pecado, tú vas a comenzar en cualquier momento, sin darte cuenta, sin planificarlo, a pecar. Y cuando tú comienzas a pecar, tú tienes una separación espiritual de Dios. Cuando tú comienzas a pecar, no clames a la misericordia de Dios.
Ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Ay, que estoy en este pecado, pero no puedo dejarlo. Si no lo puedes dejar, estás perdido. Si tú no puedes dejar el pecado que estás practicando, estás perdido. No diezme por gusto, no ofrende por gusto, a Dios tú no lo vas a comprar. No importa la crisis que estemos viviendo, no ofrende, no diezme, que es por gusto. Si la Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, primero te pongas de acuerdo con tu hermano para después ofrendar, cuando más cuando tú tengas problemas de pecado delante de Dios. Cuando tú y yo tenemos problemas de pecado delante de Dios, no nos vale nada. El amor de Dios no vale. La misericordia de Dios no vale. Ahí lo que vale es el perdón por el arrepentimiento. Tú no puedes sustituir los patrones que Dios estableció para restablecer una relación espiritual con Él. Tú no lo puedes sustituir. El amor no es el patrón que Dios estableció para establecer una relación espiritual con Él. No fue el amor. El entendimiento sobre tu debilidad y mi debilidad no fue el patrón que Dios estableció para restablecer una relación con Él. Lo que Dios estableció para restablecer una relación con Él, no es lo mucho que tú vengas a la iglesia, no es lo mucho que tu dinero dé a la iglesia, no es lo mucho, alabado sea el Señor, santo que tú te llames. Lo que restablece una relación con Dios es el arrepentimiento. Dice que confiesa su pecado y se aparta. Hay quien está confesando el pecado. No, yo hago lo que dice la Biblia dice que confiese el pecado. Yo estoy confesando el pecado, pero completa. La Biblia dice, hay una I, y después dice, y se aparta. Si tú confiesas tu pecado y no te apartas, no lo estás confesando. Está viendo a un Dios, alabado sea el Señor, que no puede perdonar, que no te puede restaurar. Mientras que tú puedas confesarlo y no te apartes, tú no tendrás restauración espiritual delante de Dios. Bueno, eso es lo que usted dice, pastor, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón y conoce tu pecado también. Los dos. Porque el pecado está en el corazón. Gloria al Señor. Así que usted y yo no podemos hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada para mitigar el pecado. Usted y yo no podemos hacer nada para disminuir el pecado. Bendito sea el Señor. Solo arrepintiéndonos y apartándonos del pecado. No puedo apartarme. Claro, no te puedes apartar. No te puedes apartar porque te debilitaste tanto. Te debilitaste tanto, te apartaste de la oración, te apartaste de la asistencia a la iglesia, te apartaste del ayuno, te apartaste de la actividad espiritual, abandonaste las herramientas que Dios te había dado para que pudieras pelear en esta batalla, y ahora, alabado sea el Señor, débil. Ahora el pecado te ha tomado ya en una debilidad extrema de la cual tú no te puedes apartar. Dios tenga misericordia y tú puedas entender, tú puedas tener aliento todavía de vida para entender que Dios te puede ayudar, para entender que Dios te puede ayudar y que Dios quiere ayudarte. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero la práctica del pecado, que algo que es tan cotidiano hoy en día, alabado sea el Señor, se está volviendo, alabado sea el Señor, una práctica dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se está volviendo una práctica, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero mi oración como pastor siempre, Señor, saca a la luz el pecado. Saca a la luz el pecado. Saca a la luz el pecado. Esa es mi oración. Gloria al Señor. Que el pecado no pueda sobrevivir mucho tiempo dentro de la congregación sin que salga a la luz. Saca a la luz el pecado. Gloria al Señor. Y después que tú lo sacas a la luz, para eso estoy yo entonces. Para establecer reglas, alabado sea el Señor, en contra de ese pecado. Saca el pecado a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestra iglesia no sea una iglesia pecadora consciente.
Que nuestra iglesia no se engañara, alabado sea el nombre del Señor, por el pecado. Que nuestra iglesia, alabado sea el Señor, sea una iglesia que combata el pecado. Una iglesia que ore en contra del pecado. Una iglesia que ayude a los hermanos a no vivir en el pecado. Si pecamos, abogados tenemos para con Dios a través del arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero no esconda pecado de nadie. No esconda pecado de nadie. Recuerde que yo siempre digo, quizás lo que a usted no le gusta oír. Yo siempre digo lo que a muchos no les gusta oír. Pero yo lo puedo decir. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta hoy lo puedo decir. Mañana cuando no sea pastor, ya no lo diré más. Pero mientras que sea pastor lo puedo decir. Alabado sea el Señor. Si tú apañas el pecado, gloria al Señor, para mí tú eres pecador. Si tú apañas el pecado, si tú escondes el pecado de tu hermano, tú eres ayudante de pecado. Y el ayudante de pecado está a punto de pecar. El que ayuda al pecado está a punto de pecar. El que consiente el pecado, alabado sea el Señor, está jugando, se está acercando, porque le está quitando valor a ese pecado. Cuando usted se concientiza con el pecado ajeno, usted le está quitando valor a esa práctica del pecado. Y cuando usted le quita valor a la práctica del pecado, usted es un blanco de ese pecado también, o de otro tipo de pecado, alabado sea el Señor, de lo cual, alabado sea el Señor, lo va a separar, lo va a practicar en cualquier momento y lo va a separar de Dios. Por eso es que yo digo, alabado sea el nombre del Señor, lo que muchos no quieren oír. Para mí, gloria al Señor, para mí es abusivo, para mí es irresponsable, para mí es irreverente, para mí, alabado sea el Señor, es incorrecto que usted se llame, alabado sea el miembro de la iglesia de Lirio, la cual nosotros pastoreamos, y usted oculte el pecado en Lirio. Si usted está ocultando el pecado en Lirio, cuando yo me entere, usted va a tener dificultades, alabado sea el Señor, gloria al Señor, conmigo. Usted va a tener dificultades con la iglesia, porque yo voy a analizar y voy a ver por qué usted ha ocultado el pecado de la gente en esta iglesia y ha hecho que el mal testimonio salga a la calle por culpa de tú no declarar el pecado, por culpa, alabado sea el nombre del Señor, de tú, alabado sea el Señor, no ser reverente a Dios, no ser temeroso de Dios, no ser un defensor del Evangelio, no defender la salvación, gloria al nombre del Señor, de tanto que por un mal testimonio se apartan y no quieren venir a la iglesia. Tú no estás, yo no soy el que lo estoy practicando, pero eres el que lo domina, eres el que lo conoce, eres el que está ayudando al pecado, eres el que lo está admitiendo, eres el que lo está haciendo consciente, está cooperando en contra de la santidad del Evangelio, está cooperando en contra del ministerio evangelístico de esta ciudad, está cooperando a favor de una pandemia que es la pandemia más grande del mundo, el pecado. Y eso es inaceptable para mí. Eso, yo no me tengo que meter en eso. No te tiene que meter. Mira qué bien que no te tiene que meter en eso. Mira qué bien. Yo sí me tengo que meter. Tú no. Porque mi Dios no es tu Dios. Porque el evangelio que yo practico no es el que tú practicas. Tú no te tienes que meter. Eso no es asunto tuyo. Mira qué vida más fácil, mira qué manera más fácil de asimilar las cosas. Qué cristianismo más cómodo. Todo lo que quieren vivir un cristianismo cómodo. No pueden vencer el pecado. No pueden vencer las dificultades que se oponen al Evangelio. Todo lo que vive un cristianismo cómodo, alabado sea el nombre del Señor. El cielo no es para gente que vive incómodo en la tierra. El cielo es para gente que se busca un problema en la tierra. El cielo es para gente que vive y defiende la santidad en la tierra. Porque sin santidad nadie le verá. Entonces, el pecado es el que está irrumpiendo para afectar. El pecado afecta el testimonio de la iglesia. El pecado elimina el buen testimonio de la iglesia. El pecado elimina la presencia de Dios de la iglesia. El pecado elimina la manifestación sobrenatural de Dios en la iglesia. El pecado elimina la evangelización de la iglesia. El pecado elimina la bendición de la iglesia. Y son esos llamados pecados anatemas que hay escondido. Son los llamados pecados anatemas que hay escondido. Gloria al Señor, lo que ocultan el pecado.
Gloria al Señor. ¿Cómo vivir, alabados al Señor, sin practicar el pecado? Jesús dijo en Apocalipsis 3:21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras son tan grandes que casi son difíciles de entender. Todos los cristianos creen que a través del sacrificio de Jesús podemos recibir perdón y ser reconciliados con Dios. Y esa es una verdad. Pero aquí Jesucristo dice que yo también puedo vencer como Él venció. Esto significa que hay algo más que solamente el perdón de pecado. Hay algo más que el perdón de pecado. Hay algo más que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El algo más está en la respuesta que yo voy a dar a ese sacrificio. El algo más está en la respuesta que yo voy a dar a esa promesa de Dios. El algo más está en la respuesta que yo voy a dar al perdón de mis pecados. ¿Cómo voy a reaccionar? En la respuesta que yo voy a asumir, en la actitud que voy a asumir, en lo que me voy a proponer, alabado sea el Señor, hacer y no hacer, en lo que me voy a proponer a eliminar de mi vida, en lo que me voy a proponer a encontrar, a buscar, a alcanzar en mi vida, en relación a que me aleje de la práctica del pecado. Hay algo más que el hecho del perdón. Ya el perdón ha sido dado, gloria al Señor, pero tiene que haber a ese perdón una respuesta. ¿Perdón a qué? ¿Perdón a qué? A mis pecados pasados y mis pecados presentes. Entonces no están incluidos en mis pecados pasados, hermano. Los pecados presentes tuyos no están incluidos en tu pecado pasado. Los pasados ya fueron borrados y fueron echados al mar, yo lo sé. Y nunca más Dios se acordará de ellos. Pero lo que practica hoy, lo que practique mañana, no están en la lista del pasado, hermano. ¿Entiende esto? Entonces hay gente pidiendo, alabados al Señor. Sabemos que por ahí hay una teoría del calvinismo, una teoría de salvo siempre salvo, algo diabólico, algo que no tiene sentido, algo que no se ajusta, alabados al Señor, ni a una tilde de la palabra de Dios. Gloria al Señor, pero bueno, ese es un problema. Eso no es el caso de Trinidad. Aquí, alabados, no tenemos esa teoría. Gloria al nombre del Señor. Es una teoría, alabados al Señor, que ni deseamos verla nunca en nuestro púlpito. Bendito sea el Señor. Porque el pecado de mañana, gloria, tendrá que tener un arrepentimiento mañana. Y el pecado del pasado tendrá que tener un arrepentimiento pasado mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. El perdón está. El perdón estuvo para el pasado. El perdón está ahora para perdonar en el presente. Y el perdón de Dios estará mañana para perdonar en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa es la vida diaria. Ese es el proceso, alabados al Señor, de una relación, alabados con Dios. Gloria al Señor. Para tener una conciencia, alabados, de no pecar. Y para tener una conciencia que si peco, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Tenemos que estar claros en esto, hermano. Este es el ABC de la salvación. Este es el ABC de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo vino al mundo, declaró: he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Del mismo modo, cuando estuvo frente a enormes pruebas, al final de su vida dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al nombre del Señor. En Lucas 22. Gloria al Señor. 42, gloria al Señor. Mi voluntad, alabado sea el Señor. En otras palabras, para el pecado de la carne que todos hemos heredado, abarca una gran variedad de áreas, incluyendo el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la injusticia, la pereza, la vanidad, la queja, la incredulidad, el desánimo, la envidia, la codicia, la ingratitud, etcétera, etcétera. Como un hombre, Jesús también tuvo esta propia, alabados al Señor, esta propia voluntad, y fue tentado
pero su firme determinación desde el principio, es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es un principio que debe reinar en nuestras vidas. Uno de los grandes desafíos, alabado sea el Señor, sobre la victoria del cristiano es imitar lo que hizo Jesucristo en las circunstancias en que lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una de las principales bases donde Jesucristo se afianzó para vivir una vida que le agradara a Dios y para vivir una vida de testimonio a este mundo en su ministerio público, fue hacer la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad. Era una posición en contra de su voluntad. Una de las cosas que usted y yo tenemos que tener para no practicar el pecado es una oposición a nuestra voluntad. Porque el pecado está en nuestra voluntad, no está en la voluntad de Dios. El pecado está en la voluntad nuestra, humana, carnal. En la voluntad de Dios no está el pecado. Por lo tanto, para usted vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene que vivir en contra de la voluntad suya. Tiene que vivir en oposición a su propia voluntad. Gloria al Señor. Y cuando usted peca, cuando nosotros pecamos, estamos practicando algo a favor de nuestra voluntad. Es en nuestra humanidad, es en nuestra voluntad que está la codicia hacia el pecado. No es en la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted separa su voluntad de la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios y no la suya, entonces usted tiene una seguridad, Señor, muy posible de no pecar. Y si peca en esa voluntad, Señor, que quiere hacer de Dios, hace lo que Dios recomendó que había que hacer. Cuando digo, si pecamos, abogados tenemos para con Dios. Pero cuando el ser humano, cuando usted como iglesia, cuando nosotros damos lugar a la voluntad nuestra, al deseo nuestro, alabado sea el Señor, hacia las pasiones nuestras, hacia lo que deseamos y queremos, abandonamos lo que necesitamos, que es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo se propuso hacer la voluntad del Padre y comenzó diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted como iglesia, usted como cristiano, nosotros tenemos que tomar una determinación y fielmente aferrarnos, independientemente de lo que pase o lo que suceda. No importa lo que pase. ¿O usted cree que cuando usted, alabado sea el nombre del Señor, cuando usted se aferra a hacer la voluntad de Dios, ¿usted cree que usted la va a vivir así de color de rosa? Cuando usted se aferre a hacer la voluntad de Dios, usted va a desafiar una guerra contra usted mismo y contra la mayoría de lo que le rodea en este mundo. Este mundo es un mundo pecaminoso. Entonces, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que vivir sin practicar el pecado de este mundo. Y cuando usted decide no vivir en el pecado de este mundo, usted está decidiendo agradar a Dios. Y cuando usted decide agradar a Dios, todas las huestes satánicas y diabólicas se van a levantar contra usted. Se van a levantar contra usted. Se levanta su esposa, se levanta su mamá, se levanta su esposo, se levanta su hermano, se levanta su vecino, se levanta su jefe. Tiene a todo el mundo en contra de usted. Cuando usted está a favor de hacer la voluntad de Dios, usted tiene en contra de usted a todo el mundo. Yo me he dado cuenta de eso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El diablo se vale de todos los métodos. El diablo se vale de todos los métodos. Es una realidad que dice que es el príncipe de mentira.
Es decir, no es un policía, no es un guardia, no es un senador de mentira. Dice que es el príncipe de mentira. El diablo se vale de todas las artimañas, alabado sea el Señor, para destruirle, para acabar con usted, alabado sea el Señor. E incluso utiliza la calumnia. Alabado sea el Señor. Utiliza las acusaciones de lo que usted no hizo incluso. ¿Para qué? Para desanimarle, para combatirle, alabado sea el Señor. Si no lo hiciste, alabado, lo hiciste. Sí lo hiciste. Ese es el diablo. Utiliza todas las artimañas para acusarle, alabado sea el Señor. Y le lleva, y hay gente, alabado sea el Señor, que lo deprime, que esas acusaciones le deprimen. Si esas acusaciones me deprimieran a mí, yo no estuviera en esta mañana predicando acá. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y entonces te vuelven un pecador sin ser pecador. Te vuelven un pecador sin ser pecador. Es una psicología que utiliza Satanás. Es una psicología que utiliza Satanás. Y hay personas flemáticas, hay personas, alabados al Señor, poquitas, que es capaz que se lo hagan creer. Te lo dicen tantas veces, te acusan tantas veces, que llega el momento que hay personas que se lo crean. Y se sientan sin la bendición de Dios, y se sientan que no merecen la bendición de Dios, y se sientan, alabados al Señor, que están lejos de Dios, alabados al Señor, cuando están cerca, porque es calumnia, porque es mentira, porque el diablo se ha encargado también y utiliza métodos de mentira para acabar contigo. Si no acabo con el pecado, acabo con el otro pecado de hacértelo creer. El diablo es malo, hermano. El diablo es terriblemente calculador y maquiavélico. El diablo llega a hacerte ver en pecado sin estar en pecado. Gloria a Dios. Qué terrible es ese mentiroso, enemigo de las almas. Tenemos que humillarnos delante de Dios, vivir una vida de humillación delante de Dios. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo estaba en el cielo con Dios, pero voluntariamente se volvió un hombre por amor a vosotros. Podemos pensar que este sería el último acto de humildad, pero está escrito que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. No solamente se dispuso a venir a la tierra siendo Dios, sino que también se dispuso a humillarse una vez que estaba en la condición de hombre. Y dice que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta el extremo. Bendito sea al Señor. Gloria. Esto fue, gloria al Señor, porque como hombre tuvo una voluntad propia que no estaba de acuerdo a la voz del Señor, a la del Padre. En la situación cotidiana, cuando fue tentado a la impaciencia, a la irritación, a la envidia, al desánimo, el Padre le mostró que su reacción nunca era por causa de lo demás o por la situación, sino que siempre por causa de la tendencia al pecado. Para vencer a Jesucristo tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que tomar una lucha contra el pecado y llevar a cabo su promesa: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue la promesa que le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que nos da la victoria a usted y a mí cuando nosotros estamos decididos a no ser la voluntad nuestra sino la voluntad de Él, a no quedar bien contigo sino a quedar bien con Él, a no quedar bien contigo sino a quedar bien con Él, a no ser lo que tú deseas ser sino a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Eso es someterse a su voluntad. A no satisfacer al vecino, ni a papá, ni a mamá, ni a hermanito, ni a esposa, sino a satisfacerlo a Él. Eso es someterte a tu voluntad, a su voluntad, perdón. Si tú no tomas la decisión de someterte a su voluntad, tú nunca podrás hacer la voluntad de Él.
Hay una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad mía, porque la voluntad mía es diferente a la voluntad de Dios. La voluntad mía no es solamente diferente a la voluntad de Dios, la voluntad tuya es contraria a la voluntad de Dios. Y todo lo que tú haces fuera de la voluntad de Dios, alabado sea el Señor, lo estás haciendo en desobediencia a Dios. Todo lo que tú haces a favor de tu voluntad, alabado sea el Señor, todo lo que hacemos a favor de nuestra voluntad, lo estamos haciendo en contra de Dios. Todo lo que pertenece a tu voluntad es cuestionado por el pecado. Todo lo que hacemos bajo, alabado sea el Señor, nuestra voluntad tiene tendencia pecaminosa, tiene tendencia de desobediencia. Gloria al Señor. Por eso que Cristo lo primero que se propuso es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, gloria a Dios. ¿A qué voluntad tú estás sometido? ¿A qué voluntad estamos sometidos como iglesia? ¿A qué voluntad estamos sometidos? ¿A quién está? ¿De quién estamos nosotros? Alabado sea el Señor, enseñados para hacer la voluntad. Gloria al Señor. ¿De quién? Estamos enseñando de la palabra de Dios, estamos enseñando de la persona de Jesucristo. Si tú no te propones en tu corazón hacer la voluntad de Dios, nunca podrás salir de tu voluntad. Y mientras que tú no salgas de tu voluntad, tú no podrás, alabado sea el Señor, ser salvo. Si la voluntad de Dios personificada en tu vida y en mi vida, a través del perdón de sus pecados, a través del arrepentimiento con que nos arrepentimos, alabado sea el Señor, a través de la práctica con que practicamos, alabado sea la vida espiritual, para estar fortalecido a la hora de decidir por la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Hay que estar fortalecido. ¿Cómo tú crees que sentándote en un banco de la iglesia, cómo tú crees que diciendo que somos cristianos, con eso tú vas a estar fortalecido para hacer la voluntad de Dios? Oh, gloria a Dios. ¿Te acuerdas de Getsemaní? ¿Te acuerdas de la oración que hizo Jesucristo? ¿Te acuerdas qué fácil le fue hacer la voluntad del Padre? ¿Te acuerdas cuando incluso dijo: Padre, pasa de mí esta copa? ¿Te acuerdas cuando dijo llorando: pasa de mí esta copa? ¡Qué dolor! ¡Qué desafío tuvo que ser! Gloria a Dios. ¿Y te crees que tú no tienes que desafiar el mundo para hacer la voluntad de Dios? ¿Crees que no tienes que desafiar a tu familia para hacer la voluntad de Dios? ¿Crees que no tienes que desafiar a tu vecino para hacer la voluntad de Dios? ¿Crees que no tienes que desafiarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios? ¿Tú crees que puedes vivir una vida cristiana luchando con tu voluntad, sin las herramientas de la oración, de la humillación, alabado sea el Señor, del orar, del clamar de madrugada, del clamar a Dios, del arrepentirte y no minimizar el pecado que te rodea? No cambiarle el color al pecado. El pecado no cambia de color. Él tendrá el mismo color siempre, desde que se institucionó allá en el Génesis, en el huerto del Edén, desde que fue instituido allí. Él tendrá el mismo color. Él no se vetea. No le dé otro color al pecado. No le dé otro color al pecado, que Dios lo está viendo con el mismo color con el cual fue institucionado cuando traicionó a la raza humana a través de Eva y Adán. Y la iglesia, veo la iglesia hoy en día con un pecado veteado, con un pecado, alabado sea el Señor, emblanquecido. Es rojo, según la Biblia lo define como rojo, y la iglesia le está dando diferentes tonos, diferentes colores, aleluya, porque parece que el rojo le parece demasiado vivo. También es roja la sangre de Jesucristo, alabado, quien nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Mira, si tú veteas, alabado, el pecado, también la sangre de Jesucristo será veteada. Si tú blanqueas el pecado, alabado sea el Señor, y le disminuye, alabado sea el Señor, su naturaleza asesina, agresiva, de maldad, también la sangre de Cristo será veteada para ti. No podrá entonces lavarte, transformarte, cambiarte, perdonarte, restituirte y llevarte al cielo. Así de la forma que tú veas el pecado, así es de la forma que la sangre de Jesucristo nos podrá limpiar y nos podrá salvar.
Pero ten cuidado que el pecado está dentro de la iglesia. Ten cuidado que el pecado, alabado sea el Señor, no es cualquier cosa. El pecado es tu peor enemigo. El pecado es nuestro peor enemigo. Y si tú no tienes las armas y buscas las armas, si tú buscas la iglesia y no buscas las armas a las que la iglesia te pueda suministrar para luchar contra el pecado, y tú vives en pecado, tú irás para donde van los demás pecadores que nunca han venido a la iglesia. Tú irás para los demás pecadores que nunca han venido a la iglesia. Dios te fortalezca y Dios te ayude. Ahora con una Biblia en la mano, durmiendo al sea el Señor. Los otros días le regalé una Biblia a alguien y me dijo, voy a dormir con ella aquí en el pecho. Y digo, no, tienes que dormir para que te molesta. No voy a dormir con una Biblia en el pecho, ¿para qué? Alabado sea el Señor. Ponla en tu corazón. Hágala a tu corazón y déjala por allá. No importa lo cerca o lo lejos que esté la Biblia como Biblia de mí, lo que importa es lo cerca que esté lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. El pecado te aleja de Dios, el pecado acaba contigo y el mundo se está metiendo dentro de la iglesia. Dios quiera que la iglesia no asimile el pecado del mundo, porque veríamos una iglesia en el infierno juntamente con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Termino. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo vendrá y nos mostrará el camino a seguir. Y el camino siempre es padecer en la carne. Si somos humildes y estamos dispuestos a obedecer, Jesucristo me dará la fuerza y firmeza que necesito para resistir en mi lucha. Me dará la luz y el entendimiento para ver cuán despreciable es el pecado y cuán grande es mi llamado celestial. Me dará la palabra de Dios como ayuda, como una guía y como un arma. Toma las armaduras de Dios para que pueda resistir, dice, en el día malo. El pecado está cerca de ti. El pecado está tan cerca que lo puedes tocar, lo puedes palpar, pero si practicas el pecado, tú no eres salvo. Si tú practicas el pecado, no eres salvo. Únicamente si te arrepientes de tu pecado, confesándolo y apartándolo, tú serás salvo. Practicando el pecado, tú no vas a ser salvo. Dios nos ayude a no ser engañados y ser una víctima de la práctica del pecado que te lleva a una condenación eterna, esté en el lugar que esté. No importa que sea miembro de una iglesia, no importa que sea pastor, no importa que venga cada día a la iglesia, no importa que le dé toda parte de tu vida a la iglesia, si no le da tu corazón para vivir en santidad y alejado de la práctica del pecado, todo lo que está haciendo de mal, hoy con pena te digo que lo está haciendo por gusto. Alabado sea el Señor. Jesucristo le dijo a la persona que perdonó, te perdono, ve, pero no peques más. Dios te bendiga.